Emociones y conflictos no resueltos. ¿Cómo afectan a tu salud? Todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos sentido cómo se relacionaba nuestro estado de ánimo, desánimo, ira, estrés, ansiedad, culpas, con problemas de salud. Molestias en el estómago, dolor de cabeza, dolor de las articulaciones, etc. Pero ¿cuál es la evidencia que tenemos psicológica sobre esto? Es decir, ¿cómo realmente las emociones y los conflictos no resueltos te afectan a tu salud? Esta es una pregunta muy habitual que me realizan las personas a las que acompaño en un proceso de cambio, ya que para conseguir cambios reales, profundos y sobre todo estables en tu vida siempre es necesario trabajar con cómo entiendes y gestionas tus emociones, lo que sientes, ya que somos seres emocionales y eso te afecta también a tu forma de ver las cosas, a tu sistema de creencias, a cómo construyes tu autoestima, cómo te relacionas con los demás, con el mundo, cómo construyes también relaciones más íntimas. Entonces, al ser una pregunta tan habitual, he decidido responderla en este vídeo. Bien, ante la pregunta principal, ¿las emociones y los conflictos no resueltos afectan a tu salud? ¿Cómo afectan a tu salud? Y sobre todo, ¿ocasionan esos problemas de salud? Bien, la evidencia empírica que tenemos en psicología nos lleva a una respuesta. De forma directa, no. ¿Vale? Es decir, nuestros problemas emocionales, psicológicos o de relaciones no causan de forma directa un problema de salud, porque pensar de esta forma es un pensamiento reduccionista, es algo demasiado simple. Nuestra salud se debe a múltiples factores. La alimentación principalmente, el sueño, también, factores que nos predeterminan. Los seres humanos no somos iguales y podemos tener una mayor tendencia a tener unas dolencias u otras, pero de la misma forma que es algo muy reduccionista decir, bueno, el problema que tienes de salud es porque es así, es porque son tus genes, ¿no? Y te tienes que tomar determinada pastilla. Eso es algo también, muy limitado. También es limitado decir lo contrario. Tu problema emocional o tu conflicto no resuelto te causa este problema de salud, o este problema de salud que tienes es debido a lo que te ocurrió con tu mamá, etc. Estos son teorías previas que condicionan tu forma de ver las cosas y que no tienen ningún tipo de sustento científico ni evidencia alguna. Es decir, es algo inventado, y nos pudiéramos inventar así miles de cosas que captan la atención de las personas, les parece también muy romántico y luego dicen, pero bueno, es que realmente me siento mejor o me funciona. Es un efecto placebo, te hace sentir que bueno que has descubierto algo, pero luego con el tiempo vemos que va pasando el tiempo y los problemas continúan. Siempre es importante a la hora de solucionar cualquier problema en tu vida, sobre todo si es de salud, tener en cuenta todos los factores. Cómo te alimentas, si te alimentas demasiado, si haces ejercicio, cómo descansas, son múltiples factores. Ahora, los problemas emocionales o conflictos no resueltos no causan un problema de salud de forma directa, pero ¿afectan a tu salud? Aquí la respuesta es sí. ¿Por qué? Cada vez que sentimos una determinada emoción o un conflicto no resuelto al final nos está causando constantemente determinadas emociones, esas emociones implican una segregación química y hormonal que está en nuestro cuerpo, llega a tu torrente sanguíneo y también te afecta en determinadas conductas y luego todo eso redunda en tu salud. Ahora, ¿cómo redunda en tu salud? ¿Hay algún tipo de relación entre esta emoción te afecta a este órgano? No, eso tampoco es tan así, pero vamos a ver algunas relaciones más específicas para que lo puedas entender mejor. Por ejemplo, ansiedad. La ansiedad es un estado de miedo que se ha generalizado. Nos hemos acostumbrado a vivir con ese miedo y al final vivimos en una especie de estado de alerta. Cuando estamos en un estado de alerta, sin darnos cuenta, respiramos de una forma muy superficial. Si nuestros pulmones se pueden inflar a un 100% y eso implica que el diafragma se dilata para luego poder empujar al pulmón como si fuese un fuelle, cuando estamos en un estado ansioso respiramos de forma superficial e incompleta. No llenamos el 100% de los pulmones, sino quizá
un 30%. Esto hace que el diafragma no se dilate totalmente, sino un poquito menos, y lo haga de forma más rápida. El diafragma está aquí, en la boca del estómago, en el pecho. Ese es el motivo por el cual cuando tenemos ansiedad nos suele molestar la boca del estómago, que es también las famosas mariposas que uno siente cuando se enamora. No son mariposas, es ansiedad. ¿De qué forma te afecta esta forma de respirar? No solo te está faltando oxígeno y puedes llegar incluso a hiperventilar. De ahí que a veces cuando uno siente ansiedad de forma muy recurrente se marea. Sino que también esa mecánica respiratoria puede aplastar a tu estómago y puede cortarte el hambre, puede ocasionarte problemas para ir al baño o, por ejemplo, al aplastar también la boca del estómago, no solo te impide o te corta el hambre, sino que si ya has comido puede causar gastritis, etc. Por este motivo las personas que sienten ansiedad o no comen o cuando comen les duele mucho el estómago. Ira. Cuando sentimos ira también estamos en un estado muy activo, un estado de alerta, motivo por el cual también respiramos de esa forma tan superficial. De ahí que a veces comemos, luego tenemos un episodio de ira y nos duele el estómago. Pero también la ira implica una activación de tu organismo. No nos gusta lo que ocurre, queremos cambiarlo, queremos controlarlo, queremos coaccionar al otro, discutimos, elevamos la voz, movemos las manos, etc. Esto hace que al final vasodilatemos, como cuando estamos en el gimnasio y hacemos ejercicio, de ahí que la ira sea tan agotadora, y al vasodilatar, pues segregamos cortisol. Al segregar cortisol, sobre todo también si expresamos la ira de forma muy intensa o si la reprimimos, también ocurre, si nos guardamos la ira, si no aprendemos a expresarla de una forma funcional, al final tener demasiado cortisol en sangre nos ocasiona muchísimo cansancio, problemas también en determinados órganos y también nos puede ocasionar problemas con erupciones cutáneas, incluso también el sistema inmunológico se ve un poco debilitado. Cuando uno discute mucho, luego le resulta más difícil salir de una gripe, está muy cansado o muy cansada. Este es un problema en relación, por ejemplo, con la ira. También hemos hablado de la ansiedad. Otro problema emocional, desánimo. O bien desánimo porque llevas mucho tiempo sin hacer lo que quieres, sin hacer lo que te hace ilusión, o porque tu bienestar depende demasiado de lo que ocurre fuera y al final nos desanimamos, o porque hemos entendido también que hemos perdido algo en una relación, en un determinado estatus, en relación a tus creencias sobre tus propias capacidades. Al final el desánimo nos somete a un estado de tan poca actividad que el cuerpo, tu propio organismo, tu propia emoción, bueno, pues es coherente con tus acciones, con cómo lo gestionas y nos ocasiona cada vez más desánimo. ¿Qué problema de salud puede implicar eso? Bueno, pues al final cuando estamos en un estado muy aletargado, al final es todo lo contrario a si hacemos ejercicio. Si tenemos una vida dinámica, vamos a estar más contentos, vamos a tener un poco más de aceptación, de confianza, y con el desánimo ocurre lo contrario. De la misma forma que tus músculos se quedan un poco más perezosos, también ocurre con todo tu organismo. Tendemos un poco hacia ese letargo, hacia ese sentirnos que todo nos cuesta cada vez un poco más de esfuerzo, pero depende ante todo de cómo tú entiendes y gestionas ese estado de ánimo con tus comportamientos. Ahora bien, ¿cómo solucionamos estos problemas de salud? No sirve solo con la emoción. Por más que tratemos de entender y gestionar lo que sentimos y vivir un proceso de cambio terapéutico y psicológico, si al final comemos comida industrial o comemos en exceso o no descansamos bien, no hay forma. Es decir, conseguir cambios en tu vida siempre va a depender de un cambio integral y para ello es necesario trabajar con todos y cada uno de los aspectos. Ahora bien, trabajar con tus emociones te lo va a poner todo mucho más fácil. Va a ser directamente abrir un camino hacia esa posible solución. En relación a la alimentación, por ejemplo, vivir estados de ansiedad también nos lleva a comer mal y demasiado. ¿Por qué? Porque con la alimentación llenamos el estómago y calmamos el estado ansioso. Exactamente igual que cuando se fuma. Lo cual al final es un círculo vicioso. Porque el hambre, pues al final nuestro hambre también depende de en qué medida comemos. Mientras uno come más,
va a sentir más hambre porque el estómago al final se agranda, ¿no? Y mientras uno come menos, también el estómago se hace un poquito más pequeño. Con lo cual, comer de forma ansiosa hará que luego quieras comer más. Es necesario aprender a respirar de forma completa y aprender a entender y gestionar no solo la ansiedad, sino las emociones que hay detrás, miedo, inseguridad, etcétera, para que luego todo el problema de salud pueda ser más fácil solucionarlo. Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com. Espero que este vídeo te haya ayudado. Si crees que puede ayudar a otra persona, evidentemente, compártelo. Suscríbete también y dale a la campanita si quieres recibir futuros vídeos que puedan ayudarte. Y bueno, si quieres vivir un proceso de cambio, recuerda que en empoderamientohumano.com puedes consultarme o agendar una primera sesión conmigo. Que estés genial y nos vemos en la próxima.